Bienvenido a Resúmenes de Libros. En este video descubrirás las enseñanzas más valiosas de uno de los libros más influyentes sobre desarrollo personal, negocios y crecimiento. Tómate unos minutos para escuchar con atención, porque una sola idea puede cambiar tu forma de pensar y transformar tu vida. Comencemos. Capítulo 1. Cultivar la inteligencia en la comunicación. Este capítulo se centra en el desarrollo de la inteligencia emocional, EQ, a través de habilidades básicas de comunicación, enfatizando que la EQ no es un rasgo estático que se posee personalmente, sino algo que se expresa y cultiva a través de las relaciones con los demás. 1. Escuche y responda con empatía. El mundo moderno es ruidoso y genera distracciones, que lleva a una grave disminución de las habilidades de escucha empática, prestar total atención al mensaje de otra persona. Escuchar honestamente requiere el esfuerzo de dejar de lado el ego, aceptar la vulnerabilidad y enfrentar el riesgo de cambiar de perspectiva. 4 principios clave para una escucha inteligente. Principio 1. Escuchar para comprender. Responder, en lugar de estar en un estado reactivo, encontrar formas de criticarse o cambiar el tema. El oyente necesita estar en un estado receptivo, abierto y curioso para absorber realmente el mensaje. Principio 2. Escuche todo. La comunicación incluye tanto verbal como no verbal. Presta atención a las expresiones faciales, la voz, la postura, los gestos e incluso las cosas no dichas. Principio 3. No confunda su experiencia con la de ellos. Evite filtrar inconscientemente la información de otra personas a través de sus lentes, teorías o prejuicios personales, haciéndoles sentir que no los escuchan. Principio 4. Escuchar con empatía requiere esfuerzo, pero menos que corregir errores, la mala comunicación conduce a la desconexión, el conflicto y a más esfuerzos para sanar. Las habilidades para escuchar son la forma más corta y eficaz de construir relaciones profundas. 2. 4 tipos de respuestas empáticas. Cuando tu pareja comparte algo vulnerable o emocional, en lugar de apresurarte a ofrecerle un consejo o resolver el problema, puedes utilizar estos 4 tipos de respuestas para mantener la conexión. Tipo 1. Reconocer su valentía. Reconocer la dificultad y la valentía de la otra persona para hablar y compartir algo personal, centrándose en su fuerza de carácter y sus rasgos positivos. Tipo 2. Aclarar el mensaje. Hacer preguntas reflexivas para confirmar la información, mostrando interés y respeto por comprender correctamente la historia. Tipo 3. Comunica que te importa, valida los sentimientos de la otra persona, mostrándole que su experiencia es importante y válida sin intervenir en la solución. Tipo 4. Verificación. Preguntar de manera proactiva sobre la situación de salud de la otra persona o eventos pasados, basándose en detalles centrales de conversaciones anteriores. 3. Comentarios constructivos positivos. Según una investigación de Gable y colegas, 2004, la forma en que reaccionamos cuando otros comparten eventos positivos es un determinante importante de la calidad de la relación. Hay 4 tipos de reacciones potenciales a un mensaje. Consejos para una retroalimentación constructiva positiva. Céntrese en su experiencia emocional, tanto verbal como física. Mostrar entusiasmo sincero, evitar ser demasiado falso, si no puede ser positivo. Menos sé constructivo manteniendo la armonía, haciendo preguntas sobre ellos, y hable inmediatamente si encuentra reacciones pasivo-agresivas de los demás. 4. Respuesta de redireccionamiento versus respuesta de soporte. El narcisismo comunicativo, término del sociólogo Charles Derber, es la tendencia a convertir continuamente una conversación en el propio monólogo, haciendo que los demás se sientan espectadores en lugar de interlocutores iguales. Nuestras reacciones suelen dividirse en 2 grupos. Cambio de respuesta, cambiar intencionalmente o inconscientemente el enfoque y el contenido de la conversación. Opiniones, experiencias, anécdotas hacia usted mismo. Respuesta de apoyo, mantiene el enfoque y el contenido de la conversación en el lado del hablante, por ejemplo, haciendo preguntas que profundicen en su tema. Incluso las personas que creen que tienen un EQ alto pueden caer fácilmente en esta trampa narcisista de tratar de contar sus propias historias similares para mostrar comprensión o apresurarse a dar consejos sabios, robándole a la otra persona la oportunidad de hablar. Una conversación saludable debe ser como un partido de tenis, con un ir y venir suave en lugar de un tira y afloja para llamar la atención. Si se le redirige constantemente, el hablante caerá en una burbuja autorreferencial. La comunicación se romperá y optará por finalizar la conversación. Capítulo 2. La perspectiva es la base de la empatía. 3 posiciones cognitivas en PNL. El modelo de programación neurolingüística, PNL, proporciona 3 lentes para ver cada interacción, que ayuda a recopilar información completa y resolver conflictos. Primera posición, tu propio punto de vista, el lugar en contacto con los pensamientos y sentimientos personales. Si te quedas aquí por mucho tiempo, fácilmente te llevará al orgullo, la terquedad y la perspectiva limitada. Segunda posición, punto de vista de los demás, ponte en el lugar del otro para sentirlo desde dentro. Permanecer en esta posición durante demasiado tiempo corre el riesgo de convertirse en una víctima o un felpudo al sacrificar los límites personales. Tercera posición, perspectiva del observador neutral, la perspectiva en miniatura de un extraño no relacionado, que ayuda a ver claramente la relación general de causa y efecto.
Si te quedas aquí demasiado tiempo, te volverás distante, frío y demasiado racional. Lección fundamental: la verdadera inteligencia no reside en cuál es la mejor posición, sino en la capacidad de cambiar con habilidad y flexibilidad entre las tres posiciones. Desarrollar flexibilidad mental. La empatía genuina requiere una teoría de la mente, la capacidad de comprender cómo los demás piensan de manera diferente e imaginar sus estados mentales. 3 ejercicios para ayudar a entrenar esta habilidad incluyen: ejercicio: un paso hacia adentro. Mire una fotografía o escena de una película y use los 5 sentidos para imaginarla. Experiencia interna del personaje: lo que ve, cree, le importa y quiere. Es necesario evitar imponer al personaje prejuicios personales desde el exterior. Ejercicio: entra, sal, retrocede, procede a entrar en la perspectiva de la otra persona. Da un paso atrás desde tu perspectiva para hacer preguntas y aléjate para ver cómo tu perspectiva personal ha afectado la forma en que la evaluamos. Ejercicio de contexto: considere la visión del mundo de otra persona basándose en factores históricos, políticos, culturales, religiosos y de género, en lugar de asumir que su propia perspectiva es neutral. Las buenas intenciones no son suficientes. La empatía va más allá de la simple bondad. El ejemplo del grupo de psicología estadounidense que aportó terapias occidentales para ayudar a las víctimas del tsunami asiático fracasó porque impusieron su propia definición de ayudar. En lugar de preguntar cómo podemos ayudar, es necesario preguntar cómo ven lo sucedido y qué consideran ayuda. Lidiar con el ego y el egoísmo. Los egoístas siempre son egocéntricos, a diferencia de los narcisistas, no necesariamente necesitan admiración o son sensibles a las críticas. No creas que eres inmune, sé honesto y admite que todos son capaces de ser narcisistas y tienen sus propios puntos ciegos. No te quedes atrapado en una burbuja, evita exponerte únicamente a contenidos y personas con opiniones similares. Aprender proactivamente a participar y aceptar las diferencias. Capítulo 3. CONTROLATU super L ENG UAJ. 1. Atención plena a la comunicación no verbal. Toda conversación siempre tiene dos corrientes paralelas, verbal y no verbal. Cuando estos dos elementos no están alineados, el mensaje será malinterpretado, provocando un sentimiento de falta de sinceridad o manipulación. Llevar el lenguaje no verbal a la conciencia ayuda a que la comunicación sea clara y confiable. Según Nick Morgan, la comunicación no verbal tiene 5 funciones principales. Repetir, confirmar y reforzar el mensaje verbalmente, por ejemplo. Decir no con voz firme y postura asertiva. Sustitución, utilice gestos en lugar de palabras, por ejemplo. Levantar las cejas en lugar de comentarios. Adicional, agregue matices emocionales a sus palabras, por ejemplo. Apriete suavemente su mano cuando anuncie noticias tristes para mostrar calidez. Énfasis, actúa como una puntuación no verbal para resaltar palabras, por ejemplo. Golpear la mesa con la mano cuando está enojado. Los canales de comunicación no verbal incluyen expresiones faciales, postura, gestos, ojos, tacto, distancia espacial y voz, volumen, tono, ritmo. 2. 2 reglas de oro para dominar la comunicación no verbal. Controle el estrés en el momento. La ansiedad hace que la conciencia se vuelva hacia adentro, malinterpretando fácilmente los estímulos de los demás. Es necesario realizar ajustes, haciendo una pausa consciente, respirando profundamente, ampliando el lenguaje corporal y dirigiendo la curiosidad hacia el mundo exterior. Cultivar la conciencia emocional. Las relaciones con los demás reflejan las relaciones con uno mismo. Solo cuando entendemos y enfrentamos nuestras propias emociones podemos reconocer y conectarnos con las emociones de los demás. 3. Principios de lectura del lenguaje corporal. El lenguaje corporal no tiene un significado fijo como el vocabulario, sino que es integral, flexible, relativo y contextual. Busque inconsistencias, preste atención a inconsistencias entre palabras y acciones. Cambios repentinos, tono de voz, postura. Busque grupos de comportamiento, no juzgue basándose en un solo gesto. Mire el panorama general para ver si la tendencia del cuerpo es abierto dividido por hacia adelante o cerrado dividido por hacia atrás. Confía en tus instintos pero no tengas prejuicios. Escucha la primera impresión de tu intuición pero verifícala. No te apresures a emitir juicios. Calibre la línea de base. Establezca el comportamiento estándar de la otra persona cuando está feliz, triste o reacciona normalmente. Luego compárelo con otras expresiones para predecir su nivel real de excitación. 4. Aplicación: el arte de la lectura en frío. Lectura en frío. La lectura en frío combina observación visual, preguntas capciosas y técnicas de conversación para generar rápidamente simpatía y comprensión. 4 principios de la lectura en frío. Observar: combina pequeños detalles para dibujar una imagen general del oponente. Dirección: cambiar hábilmente de ángulo o hacer conjeturas generales para ocultar errores al adivinar incorrectamente. Operación: aprovechar el deseo inconsciente de la otra persona, querer ser comprendido para que pueda complementar su propia información y llegar a consensos. Amplíe las interacciones de ida y vuelta para recopilar datos continuamente y perfeccionar las predicciones. Consejos para crear una relación instantánea. Utilice la técnica shotgunning. Proporcione una serie de descripciones amplias para que el oyente capte lo que es adecuado para él.
Utilice declaraciones de Barnum o declaraciones de arcoíris, afirmaciones amplias que contienen posibilidades lógicas, que casi todos considerarán verdaderas, por ejemplo. Eres amable pero serás duro cuando sea necesario. 5. Elimina la basura verbal y desconecta emocionalmente. La elección incorrecta de palabras puede crear distancia y debilitar el mensaje. Justo minimiza la importancia del mensaje, creando un débil sentido de respeto. En lugar de eso, di directamente lo que quieras. Alguna pregunta, demasiado amplio y vago. Debería reducirse a algo como, tenemos tiempo para algunas preguntas. Honesto dividido por honesto puede tener fácilmente el efecto contrario, haciendo que el oyente sospeche. Maravilloso dividido por realmente genial, cliché. Fácilmente se siente falso. Deben elogiarse las acciones específicas y los resultados mensurables. Terminología agresiva dividido por violenta, matar, salvaje, aplastar. Odiar reduce la calidez, erosiona la confianza y la conexión. Se deben utilizar metáforas colaborativas o directas. Debería está cargado de juicio, arrepentimiento, culpa y compulsión. Es una buena idea pasar de pasivo a activo, por ejemplo. En lugar de decir debería irme, diga fue un placer hablar. Nos vemos la semana que viene. Podemos hablar, dividido por necesitamos hablar. La frase tiene un carácter de advertencia y provoca fácilmente sentimientos de ansiedad y estrés en el oyente. Capítulo 4. Volverse emocionalmente inteligente. Este capítulo se centra en definir y desarrollar la inteligencia emocional, EQ, a través de dos habilidades básicas: la autoconciencia, etiquetando las emociones, y la validación de las emociones de los demás, mejorando así la comunicación efectiva y la conexión social. 1. Círculo de emociones y aprendizaje de etiquetas, autoconciencia. La esencia del EQ, la inteligencia emocional, no es emocionalidad, sino la capacidad de controlar las emociones. Según Daniel Goleman, el EQ incluye 4 habilidades: empatía, habilidades sociales, autoconciencia y autonomía. Rueda de emociones, una herramienta para ayudar a refinar la comprensión y separar los matices emocionales de los rudimentarios a los complejos. Estructura, el centro de la rueda son las emociones básicas: felicidad, tristeza, miedo, ira, disgusto, sorpresa, que actúan como colores básicos relacionados con la supervivencia. Cuanto más se aleja del centro, más la emoción reduce su intensidad y se diferencia en estados más sutiles, por ejemplo, enfadado, frustrado, humillado, falta de respeto. Aplicación práctica, ayuda a las personas a identificar con precisión la naturaleza de su estado. Ejemplo, confundir miedo con ansiedad dividido por abrumamiento, confundir ira con sentirse herido dividido por frustrado. Rueda de emociones, una herramienta para ayudar a refinar la comprensión y separar los matices emocionales de los rudimentarios a los complejos. Estructura, el centro de la rueda son las emociones básicas: felicidad, tristeza, miedo, ira, disgusto, sorpresa, que actúan como colores básicos relacionados con la supervivencia. Cuanto más se aleja del centro, más la emoción reduce su intensidad y se diferencia en estados más sutiles. Ejemplo, enfadado, frustrado, humillado, falta de respeto. Aplicación práctica, ayuda a las personas a identificar con precisión la naturaleza de su estado. Ejemplo, confundir miedo con ansiedad dividido por abrumamiento, confundir ira con sentirse herido dividido por frustrado. Las emociones y el cuerpo, malo. A veces un estado negativo no es un problema psicológico sino una señal fisiológica. Fatiga, falta de sueño, agotamiento. El etiquetado incorrecto puede conducir fácilmente a decisiones equivocadas sobre el estilo de vida o a malentendido sobre la personalidad. 2. El poder de la validación emocional. Definición: la validación es reconocer la experiencia emocional de otra persona como real, legítima y valiosa, superando los juicios sobre lo bueno y lo malo. Validar no es lo mismo que estar de acuerdo con sus puntos de vista o comportamiento. Significado: cuando se etiqueta y valida con precisión, la otra persona se sentirá notada y escuchada, comprendida y respetada. Por el contrario, negación emocional, afirmar que están reaccionando exageradamente, ignorando o apresurándose a dar consejos dividido por consejos tóxicamente positivos, los hará sentir invisibles y heridos. Proceso de 4 pasos para validar emociones en el chat. Paso 1. Nombre la emoción. Lea señales verbales dividido por no verbales para hacer conjeturas tentativas sobre sus emociones. Paso 2. Expresa tus observaciones. Reflexiona sobre la experiencia con preguntas reflexivas y curiosas. Ejemplo, parece que te pregunto si sientes, para darles la oportunidad de corregirte si adivinas mal. Paso 3. Reconocer la progresión de las emociones. Resuma la causa o el contexto que desencadena la emoción sin ser interrogativo ni intentar resolver el problema por ellos. Paso 4. Validar los sentimientos, el paso más importante, sobre todo cuando tú eres la causa. Reconozca el derecho de la otra persona a sentirse así, sin ponerse a la defensiva ni negarse a sí mismo. Puede coexistir 2 realidades diferentes, una al lado de la otra. Proceso de 4 pasos para validar emociones en el chat. Paso 1. Nombre la emoción. Lea señales verbales dividido por no verbales para hacer conjeturas tentativas sobre sus emociones.
Paso 2. Expresa tus observaciones. Reflexiona sobre la experiencia con preguntas reflexivas y curiosas. Ejemplo, parece que te pregunto si sientes, para darles la oportunidad de corregirte si adivinas mal. Paso 3. Reconocer la progresión de las emociones. Resuma la causa o el contexto que desencadena la emoción sin ser interrogativo ni intentar resolver el problema por ellos. Paso 4. Validar los sentimientos, el paso más importante, sobre todo cuando tú eres la causa. Reconozca el derecho de la otra persona a sentirse así, sin ponerse a la defensiva ni negarse a sí mismo. Puede coexistir dos realidades diferentes, una al lado de la otra. 3. Consultas de alta calidad. Las personas con un alto coeficiente intelectual utilizan las preguntas como una herramienta estratégica para establecer una buena relación y mostrar empatía en lugar de ser interrogadores. Concéntrese en comprender, no en juzgar. Elimine suposiciones o preguntas implícitas que pongan a la otra persona en una posición equivocada. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿por qué no cuidas a tus propios hijos?, pregúntales sobre su experiencia con la guardería. Priorice las preguntas abiertas, respete la capacidad del hablante para responder y amplíe el rango de información, en lugar de obligarlo a aceptar las estrechas opciones si dividido por no de las preguntas cerradas. Seguimiento activo, preguntas de seguimiento. Haga preguntas directamente relacionadas con el contenido que la otra persona acaba de compartir, mostrando escucha activa, pensando juntos y ayudándole a profundizar en su propia perspectiva. Capítulo 5. Sea dueño de sus límites. Este capítulo se centra en la inteligencia emocional mediante el establecimiento y mantenimiento de límites personales, respeto a los límites de los demás y el arte de disculparse cuando se violan esos límites sin querer. 1. Cómo crear límites saludables. Obstáculos en la comunicación, falta de conciencia y conexión emocional. Si bien la empatía es importante, no todos los conflictos se pueden resolver únicamente con empatía, especialmente cuando los recursos son limitados o hay necesidades contradictorias. Clasificación de límites. Demasiado apretado o rígido. Testarudo limita la conexión emocional, causando dificultades a quienes te rodean. Demasiado flexible, no claro, conlleva el riesgo de ser sobrecargado o manipulado, aprovechado o irrespetado. Equilibrio saludable, haz valer tus necesidades. Protege tus límites pero respeta a los demás. Clasificación de límites. Demasiado apretado o rígido. Testarudo limita la conexión emocional, causando dificultades a quienes te rodean. Demasiado flexible, no claro, conlleva el riesgo de ser sobrecargado o manipulado, aprovechado o irrespetado. Equilibrio saludable, haz valer tus necesidades. Protege tus límites pero respeta a los demás. Flexibilidad, las necesidades y limitaciones cambian con el tiempo, por lo que los límites pueden cambiar y requerir autocomprensión y comunicación clara. 2. Proceso de 3 pasos para establecer límites. Paso 1. Conócete a ti mismo. Los límites son personales de cada persona y deben determinarse proactivamente de dos maneras. Basado en la incómoda situación actual, hágase preguntas específicas que me incomoda. ¿A qué tengo miedo? ¿Dónde debo presionar el botón de pausa? Para moldear los límites según las necesidades y las limitaciones de recursos, tiempo, energía, dinero. Establezca límites antes de que sean necesarios, reflexione sobre sus valores fundamentales, lo que lo agota o lo nutre, las reglas de su vida y su voluntad de gastar energía y tiempo. Paso 2. Comunicarse claramente. No mantengas los límites en secreto porque otras personas no pueden leer la mente. Habla con claridad, directamente por impulso o en términos generales. Tipos comunes de límites: tiempo-energía, espacio emocional, espacio personal, contenido de la conversación, defensa personal, pertenencias, privacidad, creencias físicas dividido por sexuales, personales, trabajo, finanzas. Paso 3. Seguir adelante, mantener los límites. Los límites son esencialmente declaraciones sobre cómo te comportarás en determinadas condiciones, no exigencias de que los demás se comporten como tú quieres. Evite utilizar los límites como ultimátum de manipulación o amenazas implícitas. ¿Cómo respetar límites saludables? Piense detenidamente. Esté completamente preparado para asumir las consecuencias si se ignoran los límites. No negocie ni envíe mensajes contradictorios, repitió con firmeza como una radio rota. No responsabilizarse de los sentimientos de otras personas con respecto a sus límites. No explique demasiado, no se ponga a la defensiva y no se disculpe por establecer límites. Saber decir no correctamente ayuda a crear un espacio para decir sí a las cosas que realmente desea, generando así confianza y respeto bidireccionales. ¿Cómo respetar límites saludables? Piense detenidamente. Esté completamente preparado para asumir las consecuencias si se ignoran los límites. No negocie ni envíe mensajes contradictorios, repitió con firmeza como una radio rota. No responsabilizarse de los sentimientos de otras personas con respecto a sus límites. No explique demasiado, no se ponga a la defensiva y no se disculpe por establecer límites. Saber decir no correctamente ayuda a crear un espacio para decir sí a las cosas que realmente desea, generando así confianza y respeto bidireccionales. 3. Utilice el marco de EARM-AN para preguntar y rechazar cortésmente.
El modelo DARMAN de la terapia dialéctica conductual -DBT ayuda a establecer límites claros y conscientes sin dejar de mantener una buena relación. De describir a expresar el contexto. La verdad objetiva, neutral y concisa. Express menos express, expresar emociones con afirmaciones que comiencen con yo. Evitar culpar o juzgar para no desencadenar el mecanismo de defensa de la otra persona. Afirmar, hacer una solicitud específica o un rechazo claro basado en la experiencia emocional declarada. Reforzar, reconoce. Agradece y hazle saber a la otra persona lo mucho que significa para ti que respete sus límites. Crea reciprocidad. Mindful, esté presente. Céntrese en un solo problema a la vez, sin distraerse por eventos pasados o factores que lo distraigan. Aparece confiado menos muestra confianza, mantenga la calma, la serenidad, mantenga el contacto visual y el lenguaje corporal abierto. Evite dar explicaciones excesivas o usar palabras evasivas. Negociar menos negociar. Encuentre un compromiso dentro de su propio nivel de preparación. Ofrezca soluciones alternativas, si es posible y acepte, contacto los límites de la otra persona si se niega. Nota DARMAN es muy flexible, aplicable tanto a conversaciones diarias cara a cara como a redacción de correos electrónicos. 4. Naturaleza de la negociación continua en la relación. Las personas emocionalmente maduras navegan solas en los espacios sociales. Buscan con confianza necesidades personales, pero saben cómo adaptarse con flexibilidad para construir relaciones sostenibles. El toma y daca y la flexibilidad de los límites no son defectos, sino características que ayudan a generar confianza e intimidad con el tiempo. La tendencia actual de cortar lazos o establecer límites rígidos e inquebrantables es demasiado extrema. El conflicto o malentendido es una oportunidad para comunicarse, aprender y ajustar los límites continuamente entre las personas. 5. La disculpa perfecta. El desarrollo de la inteligencia emocional aumenta la conciencia de los límites de otras personas. Cuando accidentalmente cruzas un límite y lastimas a alguien, una disculpa es una valiosa herramienta de recuperación. Muchas personas tienen miedo de disculparse porque tienen miedo de equivocarse o de jugar al malo, pero evitar la responsabilidad solo empeora las cosas. Una buena disculpa debe expresar remordimiento, sinceridad y buena voluntad. 6 elementos de una disculpa eficaz según Lewicki. Ordenados en orden descendente de importancia. Expresa arrepentimiento sincero. Admite tu error y demuestra que realmente lamentas haber lastimado a la otra persona. Evita un tono sarcástico o el indirecto, lamento que te hayas ofendido. Independientemente de si es intencionado o accidental, el daño causado es el mismo. Explique lo sucedido, cuente la causa del incidente sin poner excusa, minimizar la culpa o evadir la responsabilidad. Si se trata de un error egoísta o irreflexivo, admítelo con franqueza. Asumir la responsabilidad, admitir abiertamente los errores personales. Utilizar un lenguaje claro es mi culpa. Soy responsable, no añadir condiciones de sí o pero para culpar a la situación o al oponente. Arrepentimiento, expresar el deseo de restablecer el equilibrio moral y comprometerse con acciones específicas para que los errores no se repitan, convirtiendo los errores en oportunidades para fortalecer la confianza. Ya está aquí el resumen de hoy. Esperamos que las ideas de este libro te inspiren a aprender, crecer y dar un paso más hacia tus objetivos. Si este video te ha sido útil, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo y suscribirte a Resúmenes de Libros para descubrir cada semana las mejores enseñanzas de los libros más importantes. Cuéntanos en los comentarios qué idea te impactó más o qué libro te gustaría que resumamos en el próximo video. Si deseas apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a crear más contenido de calidad, puedes hacerlo a través de PayPal. Encontrarás el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo resumen.